Muy buenas tardes. Estamos en el digno domicilio del doctor Eduardo González Viaña con motivo de la entrevista que vamos a hacerle sobre el libro El Ancho Mundo. El doctor González Viaña ha venido presentando en los últimos años novelas dedicadas a personajes paradigmáticos de la intelectualidad peruana. Y esta vez esta novela está dedicado nada menos que a Ciro Alegría. De ahí que el título de la novela sea El Ancho Mundo. Cuéntanos, Eduardo, la gestación de la novela. Muchas gracias, es buenísimo que me hagas esa pregunta porque me lleva a recordar que Ciro Alegría fue autor de las novelas que más llenaron mi vida cuando yo era un adolescente. Y no tan solo llenaron mi vida, sino que me hicieron conocer al Perú. Gracias a Ciro Alegría, en verdad, conocí la tragedia, la realidad del hombre peruano. En verdad, no fui yo tan solo el que descubrió aquello. En verdad, en 2 siglos de independencia, la literatura peruana no se había orientado justamente a conocer el drama del indio. En autores como Ciro Alegría o como José María Arguedas de la misma época, se comenzó a conocer, se comenzó a saber con quién estábamos. Y cuando yo he escrito la novela El Ancho Mundo, a lo que tiene que ver con el mundo es ancho y ajeno, cuando he escrito esa novela, he pensado que Ciro no es, como se podía suponer, un escritor de gran biblioteca que está sentado y que despaciosamente consulta en uno y en otro libro para hallar lo que busca y lo que quiere escribir. Ciro escribió eso o pensó en aquello, pensó en sus personajes en un momento en que él también sufrió por el Perú. Ciro Alegría, a los 19 o 20 años de edad, comienza una odisea en la que está de 3 y 4 años preso por sus ideas políticas en varios penales, primero en Trujillo, después en el Panóptico, y está condenado a muerte también, y nunca sabe cuándo va a ocurrir esta hora fatal. Está al lado de una cantidad de peruanos que en esos momentos hacen frente al régimen infame de Sánchez Cerro y que padecen por eso prisión y muerte. Y finalmente ese autor es el que por fin ya es echado al exilio, y en el exilio escribe esas novelas que son inmortales y que son realmente consagraciones, no tan solo de Ciro, sino del Perú, en el nivel internacional. Muy significativo el hecho de que se salve del paredón, porque como muestra la carátula de esta edición, justamente allí está retratado cómo está en el paredón esperando el fusilamiento. Y esto nos hace recordar nada menos que el paralelismo que guarda igualmente con otra figura grande de la literatura mundial, que es nada menos que Dostoyevsky, que también se salva del paredón en el último minuto. Sí. ¿Qué relación haría usted sobre este punto? Sí, es cierto, y esto hay que recordar
las circunstancias históricas en que se da lo que narramos. En principio, es una circunstancia que se puede repetir en cualquier momento. O sea, la prisión por razones políticas es algo abominable, pero se ha dado en el Perú, y se da. En el caso de Ciro Alegría, en los años 30, en diciembre del año 30 justamente, cuando está en Cajamarca, es súbitamente perseguido. Bueno, se ha formado el APRA. Entonces, todo el norte va a unirse en una gran insurrección contra el dictador Sánchez Cerro. Pero fracasa el movimiento de Cajamarca y Ciro, que es un joven de 20 o 21 años, animador, es perseguido, luego torturado. De resultas, Ciro será torturado de tal forma que perderá para siempre un pulmón. Y además, y es sordo, será sordo de un lado, porque le disparan y le revientan el tímpano. Este hombre va luego a la cárcel de Trujillo. En la cárcel de Trujillo se va a encontrar con prisioneros anarquistas y apristas. Y en el 7 de julio del 32 estalla la revolución de Trujillo. Y entonces se le concede la libertad. Y se junta al heroico movimiento que va a tratar de acabar con la dictadura de Sánchez Cerro y que va a iniciar una época de lo que se prometía entonces en el ideario aprista, una época de cambios estructurales. Lamentablemente, Sánchez Cerro ordena al ejército que destruya Trujillo. Trujillo es abatida, la ciudad de Trujillo, por aire, mar y tierra. En esas circunstancias, después de una semana de combates, ya los luchadores tienen que escapar. Los que se quedan, que son reducidos inmediatamente de la cautividad y son llevados al paredón. Hay por lo menos, eso es lo que se calcula, 5.000 muertos en una ciudad que apenas tenía 20 a 30.000 hombres. Ese Ciro es luego perseguido porque no lo detienen en esos momentos. Llega a vivir en una isla en el Marañón. Logra escapar durante 6 o 7 u 8 meses y luego es detenido y condenado a muerte. Entonces lo llevan o lo traen más bien a Lima, al Panóptico, donde debe cumplirse la sentencia. Pero no se explica, no se dice cuándo va a ocurrir. De aquí va a vivir esa misma tragedia con centenares de jóvenes que como él han apostado su vida por el ideal de la patria. Al año siguiente, cuando Sánchez Cerro es ajusticiado, se proclama una amnistía, pero Ciro vive libre en Lima durante un año más, pero al final otra vez es detenido y otra vez llevado a la cárcel. Y finalmente, en ese caso, se le exilia y se le manda para Chile. Hay una cosa bien interesante, que la más grande novela indigenista de América, de toda América, fue escrita por Ciro Alegría, El mundo de Sancho y Ajeno, que no tan solo había padecido lo que estoy relatando,
sino que también sufre, no sé cómo calificarlos, pero cada país tiene que presentar un candidato a un concurso panamericano de novela. El Perú no considera ni a Ciro Alegría ni a José María Arguedas como sus novelistas. Y pone a un señor, prefiero olvidar su nombre porque rápidamente se lo olvida. Y entonces Ciro, que está viviendo en Santiago de Chile, recibe el apoyo de la Sociedad de Escritores de Chile y su novela va como representante de Chile. Y por eso es que El mundo de Sancho y Ajeno llega al conocimiento universal y ha sido traducida a todas las lenguas. Gracias a Dios. Ahora su libro se desarrolla en 7 partes, muy bien estructuradas. Vayamos a la primera, que se llama Escribir la novela. Claro. En mi libro sobre Ciro, me pregunto, como todo escritor, ¿cómo se hace para escribir una novela? Hasta ahora no lo sé, ¿no? Hasta ahora me lo pregunto todos los días, y por eso es que escribo todos los días para intentar aprender a escribir una. En escribir una novela se cuentan los comienzos de Ciro. Él es hijo de una familia en Huamachuco, tiene una gran hacienda, muy, muy grande, y su padre es un anarquista, tiene un pensamiento anarquista, avanzado de izquierda para su época. En la hacienda se recibe a campesinos que han tenido problemas en otras haciendas. Es posible que en medio de ello Ciro haya conocido a sus futuros personajes. Es muy posible. Lo cierto es que luego se cuenta la vida de Ciro en Trujillo. En Trujillo va a Trujillo a estudiar secundaria, primaria, secundaria, y es alumno nada menos que de César Vallejo, de quien tiene un formidable testimonio, que se cuenta también en ese libro. Y luego es un periodista escolar, funda un colegio, funda una revista en el Colegio San Juan, donde estudia, y luego pasa al periódico Norte, El Norte, que dirigía Antenor Orrego. En fin, se cuentan los pormenores, los hechos que van a dar origen a un novelista genial. Luego, en la segunda parte, hay una marcha de Ciro en Marcaval. ¿Cómo es aquello? Marcaval es la hacienda, la hacienda que pertenece a su familia y que justamente le va a permitir conocer a personajes muy disímiles y muy importantes para su vida. Por ejemplo, en mi novela se relatan los personajes que aparecen. Por ejemplo, Rosendo Maqui. es posible que Rosendo, o que una persona parecida a Rosendo, o por lo menos un campesino con problemas en su hacienda, en problemas con la hacienda, haya estado allí. Avanza hasta un bandolero. Luis Pardo. Luis Pardo. Se cree que Luis Pardo también entró en la hacienda. Avanzan mitólogos, mentirosos
de uno y otro lugar. Y avanza un hombre tan triste, se llama Calixto Garmendia. El hombre, para mí es el hombre más triste del mundo, porque ha sufrido mucho, ha sufrido todos los abusos de lo que se puede saber. Y sin embargo él no tiene una forma de pensar que la justicia se va a realizar en algún momento, que va a haber un cambio social. Entonces todo lo que hace él es convertirse en carpintero y está con un serrucho. Entonces todo lo que está esperando es que sus enemigos se mueran para serruchar una hermosa caja adecuada al cuerpo del difunto. Y ese es el sentido de una la actitud de algunas personas, de algunos grupos, ¿sí?, que esperan que el tiempo cambie, llegue, trastorne la sociedad. Usted dedica un espacio especial a la abuela que cantaba y que no cesa de cantar. ¿Por qué su importancia? Claro, y que bien ha leído usted el libro, porque efectivamente la abuela es un personaje muy simpático. Toda la familia de Alegría lo es. Hay un tatarabuelo, bisabuelo, tatarabuelo, que ha llegado de Europa, que es un irlandés, y que ha llegado de Europa para encontrar oro en la sierra, y lo encuentra y se vuelve muy rico y después muy pobre. Pero en fin, la abuela es ese personaje que le trae ha sido reminiscencias, mundos diferentes, las canciones de la abuela, el piano al lado, la pianola, van a educarlo a través de la música en las diferentes culturas o en los diferentes momentos de la cultura mundial. El capítulo 3, Ciro en Trujillo. Ahí empiezan sus estudios, ¿verdad? Es cierto, claro. Estaba conversando acerca de eso. Ciro en Trujillo, por un lado, él llega un poquito, es más joven, unos 10 años más joven que la mayoría de los miembros del grupo Norte, pero de todas maneras trabaja en el diario El Norte y trabaja bajo las órdenes de Orrego. Antenor Orrego, ese maravilloso filósofo, es también maestro de Antenor Orrego, como lo ha sido antes de César Vallejo. Claro. Y hay un acápite, el número 20, que dice: José Carlos Mariátegui también estaba en el cine de Trujillo. Muy simpática el capítulo. ¿Perdón? Muy simpático este capítulo de Mariátegui en el cine de Trujillo. Bueno, en realidad no estaba en el cine de Trujillo, pero se está refiriendo el capítulo al pensamiento que tenían los jóvenes de entonces, ¿no? Y en efecto, aparte de que admiraban algunas grandes figuras que entonces surgían, la de Mariátegui también lo era, porque significaba un pensamiento diferente, un pensamiento socialista que ellos comenzaron a admirar, pero no conoció al personaje allí. El capítulo 22 dice: los muertos llegaron a Trujillo junto con la lluvia. Sí, se está refiriendo a un aluvión que hubo en el año 25, en que efectivamente en Trujillo se describe el pase de las aguas por Trujillo, las aguas que pasaban con muertos cargados de uno y otro lado. Y creo que ese capítulo es el anticipo de lo que va a ocurrir en el capítulo de la Revolución Peruana, en la Revolución Trujillana. Trujillana. ¿No? Y que
han caminado, han luchado y son llevados rápidamente hacia el matadero, fusilados. Se cuenta el capítulo sobre un compañero que se llama Justiniano Riera, no recuerdo especialmente. Justiniano Riera había sido uno de los asaltantes del cuartel, había luchado. Y durante todo el proceso pelea por el cambio social. Pero ya cuando han sido derrotados, las fuerzas del ejército avanzan por todos lados en Trujillo y él va a la casa de sus padres para recoger algo de comida o de ropa y despedirse de los suyos. Entonces está en un barrio que en Trujillo es el barrio de la Unión y que conduce hacia la sierra. Está ahí con sus padres cuando afuera comienzan los soldados a tratar de romper la puerta. Entonces Justiniano toma lo que debe llevar y se escapa por una claraboya, se va por el techo, escapa de su casa. Pero llegan los soldados y preguntan: estamos buscando a Justiniano Riera. ¿Quién es Justiniano Riera? Entonces el padre de Justiniano Riera dice: yo soy Justiniano Riera. Venga con nosotros. Se va con ellos y al día siguiente lo fusilan. Es algo que ocurrió una y otra vez. Caramba. Oye, Se sacrificó por su hijo. así es. La parte cuarta es la más extensa de todo el libro y abarca 25 capítulos. Y empieza con el titular Conversación entre dos presos. Así es. En ese capítulo, Ciro se encuentra ya en Lima, en el Panóptico, con presos que lo han sido aquí en Lima. Y concretamente se encuentra con Juan Soane, quien sería después el autor de Hombres y Rejas. Y con Pepe Melgar, que ambos han sido acusados de haber intentado disparar contra Sánchez Cerro. No lo llegaron a matar, pero fueron juzgados, condenados a muerte, y ellos se quedan allí. Son los más cercanos amigos de Ciro. Por eso, al hablar de ellos, se reconoce o se conoce a los otros compañeros que purgan prisión en esos momentos. Sánchez Cerro es un hombre odiado en esos momentos por la mayoría del Perú. Es un militar que ha intentado golpes de Estado incluso contra Leguía, el dictador civil anteriormente. Pero Leguía lo perdonó y lo mandó incluso al exterior como agregado militar. Pero en esta ocasión logra con el golpe de Estado derrocar a Leguía y lo manda a la cárcel. Y en la cárcel lo tiene sin la menor ayuda médica, de manera que el pobre anciano muere de una forma calamitosa. Pues ese Sánchez Cerro es también el que ordena un terrible despliegue de fuerza de todo el ejército contra una ciudad, contra la ciudad rebelde. De todo el ejército, toda la marina, toda la aviación contra la ciudad rebelde. Y aparte él, que es un hombre de raza negra, pertenece a una etnia mangache de Piura, funda junto con
Luis A. Flores, un partido fascista, un partido que reconoce la exactitud de la raza blanca. Entonces hace todo lo posible por ser aceptado por la oligarquía peruana, pero tiene un solo fracaso: no lo dejan entrar en el Club Nacional. Es un desdichado que, bueno, es un desdichado. La Unión Revolucionaria fue ese partido fascista Correcto, de los años 30. así es. La Unión Revolucionaria fue un partido que, como decía hace un momento, proclama la exactitud de la raza blanca. Y en el caso internacional está del lado de Hitler y Mussolini. Lo curioso es que este partido estaba formado realmente por morenos, partidarios de Sánchez Cerro. Esas desdichas se han repetido en el Perú. Claro. Se han repetido porque han visto a gente muy pobre buscando a los candidatos de los ricos o buscando a quien se burla de ellos. Es una desdicha también. Efectivamente. De Orrego se cuenta, por ejemplo, que en la cárcel él tenía una conducta peripatética, aristotélico, daba consejos, daba charlas de filosofía. ¿Cómo era Ciro Alegría en la cárcel? Era muy joven, entre todo. Entonces, más bien él va a aprender de la cárcel, él no va a enseñar, va a aprender, pero probablemente en todo momento sus personajes están a su lado. Es lo que le pasa a cualquier escritor que anda con sus personajes y que anda pensando en que va a escribir un capítulo donde pondrá un personaje con tales o cuales señas. Ese es Ciro el que sufre, porque en la cárcel tiene además que sufrir la tuberculosis, le falta un pulmón, y además de eso es el hombre que después, cuando ya esté libre en Santiago de Chile, va a pasar 2 años en un sanatorio contra la tuberculosis. Ese es un hombre débil, pero fuerte, un alma muy poderosa, es capaz de sobreponerse a todas esas cosas y escribir la novela o las novelas más importantes del indigenismo latinoamericano. Qué interesante. La parte quinta lleva como nombre Hombres y Rejas. Muy significativo el título. Sí, Hombres y Rejas es el título de la novela de Juan Soane, que se refiere justamente a la cárcel, al panóptico. Panóptico, como su nombre lo indica, significa desde un solo lugar se puede verlo todo, ¿no? Un policía podría ver para uno y otro lado. Y se describe allí los lugares que tenía el panóptico. Tenía cárceles comunes, pero también tenía habitaciones subterráneas para hacer sufrir a los presos. E incluso tenía abajo de tierra tenía tumbas para dejar allí, decir, sufrir más a quienes más se quería hacer sufrir, o sea, los presos políticos. Bueno, mi libro está dedicado a los peruanos que lo han sufrido. La parte sexta, Lima, 1933-1934. La libertad dura poco. Sí, pues es que Ciro obtiene libertad gracias a una amnistía que se da en el año 34, después de la muerte de Sánchez Cerro. Pero después de un año más o menos es detenido de nuevo. Y por suerte, en este caso,
no se quede en la cárcel, sino que es echado hacia Chile. Claro, pero el capítulo 70 dice, una cárcel es el mejor lugar para conocer el mundo. Sí se refiere precisamente a las angustias que pasa en ese lugar. Se refiere además a la gran cantidad de presos a los que conoce y que le revelan historias de su vida. Por ejemplo, hay 3 hermanos, los hermanos Valky. Entre los hermanos Valky hay uno que está en la penitenciaría o en el panóptico con él. Hay otro que está en Satipo, la colonia penal de Satipo, sufriendo pues, una bestia, ¿no? Y a quien le dan libertad tan solo para que se muera afuera. Y hay otro que está en el frontón. El que está en el frontón tiene mayor suerte, porque es el que logra escapar del frontón a nada. Caramba, toda una odisea. La parte séptima, el exilio. Del real Felipe al exilio, un adiós que no es adiós, hasta el capítulo 81, el mundo es ancho y ajeno. Todo un recorrido. Sí, es todo un recorrido, en verdad. Mira, yo estuve con COVID los días de la pandemia. Tuve 20 días junto a personas que se morían. Y en la televisión se veía personas que escapaban de Lima porque no tenían esperanza acá. Los precios de las medicinas habían subido terriblemente. Se podía ir a las clínicas, bueno, quienes me escuchan saben cómo eran esos días. Entonces yo me pregunté, ¿esto es patria? ¿Qué te da la patria? ¿Qué le daba la patria a esos peruanos que tuvieron que escapar? Entonces yo decidí escribir libros sobre eso, sobre personajes que para mí son importantes, que son paradigmáticos. Y por eso es que escribí sobre Ramón Castilla, que para mí es el más grande de los presidentes peruanos. De inmediato de don Ramón escribí sobre Garcilaso de la Vega, el hombre que se va a España y se pone a escribir un libro que nos revela lo que es la patria, que nos inventa la patria, los comentarios reales, a pesar de vivir a una cuadra o dos de la Inquisición, que puede quemarle el libro y quemarlo a él también. Después de eso escribí cada año he escrito una novela, sobre José María Arguedas. Me he preguntado yo lo mismo. Antes había escrito yo sobre Vallejo, en la misma situación. Entonces, ese es el contenido y esa es la razón de ser de mis búsquedas. Esta es la razón por la cual he escrito El mundo, el ancho mundo. Esa es la razón por la cual, si ustedes quieren conocer el Perú mejor, les recomiendo ese libro. Eduardo, se advierte que tu pluma está en una etapa profundamente peruanista. Después de haber estado viviendo un largo periplo en los Estados Unidos y haberte columbrado con una literatura en defensa de los inmigrantes, ahora eres un novelista que prácticamente rescata la memoria de sus prohombres, de la literatura, de la cultura y de la política en el Perú. Decimos y podemos preguntarte que esta etapa peruanista puede culminar en otra gran figura de la política o de la intelectualidad peruana. No entiendo exactamente. ¿Escribirás una obra dedicada a Orrego, por ejemplo? Debería escribirla. Ojalá que tenga tiempo para hacerlo. Pero yo todo el tiempo estoy escribiendo sobre toda esa gente. Orrego, por ejemplo, es un personaje asombroso. Gracias a Orrego existe Vallejo. ¿Por qué? Porque Vallejo había salido en libertad, pero no en completa libertad. Era una libertad provisional, se llamaba entonces. Y en cualquier momento lo podían detener.
y entonces ya no salía de la cárcel. Además, nos has contado que Orrego también profetizó que tú ibas a ser un novelista y un periodista. Sí, eso es verdad. Pero además Orrego tiene la oportunidad de viajar a París. Y es una oportunidad, un deseo de cualquier escritor, el servicio europeo obligatorio. Y entonces ese pasaje suyo se lo cede a Vallejo. Entonces, Y le salva la vida. Le salva la vida. Yo diría que Vallejo y Orrego intercambiaron sus almas, porque Vallejo se quedó y pasó largos años en prisión por sus ideas. Es triste que mis tres obras, o de esas tres, Vallejo, o los más importantes escritores, Vallejo, Ciro, José María Arguedas, hayan estado en prisión por razón de sus ideas. Eso es muy doloroso poder contarlo en el exterior. Y además Castilla estuvo en el exilio. Claro, es confesar que en la patria de uno subsisten prácticas contra los derechos humanos, que esto no es una patria, si es que no tienes derecho a pensar. Es un panóptico. Pero, seguiré escribiendo sobre eso. Y espero que que pronto se acaben las desgracias y se pueda contar sobre otra patria más libre y más feliz. Una curiosidad para tus lectores, ¿cómo es tu ritmo de trabajo? Bueno, es una vida de trabajo, sinceramente, porque se supone que el escritor es fumador o bebe café a cada rato. Yo nunca tomo café y tampoco bebo. Yo no sé, pero trabajo desde las 5 de la mañana todos los días. Y estoy desesperado ahora por encontrar un tema mejor. Bueno, Eduardo, muy agradecido por habernos abierto las puertas de tu hogar para poder de alguna forma hacer esta entrevista tan significativa y singular, cuando detrás tuyo tienes el retrato que nuestro común amigo Portugal te hizo en su ocasión. Y también agradezco en esta entrevista los obsequios que me has hecho de las obras de justamente El Ancho Mundo, Vallejo de los Infiernos, Sarita Colonia, que tiene 6 ediciones, me has dicho. Sí. 6 ediciones, es una cosa realmente muy poco común entre los escritores y novelistas peruanos. ¿Cómo explicas ese fenómeno? Soy un hombre con suerte, mis personajes son muy simpáticos. En el caso de Sarita Colonia hay mucha gente que la prefiere. Y entonces, me acuerdo cuando se publicó la primera vez, Sarita, que fue en el año 90, estaba yo dirigiéndome en mi carro al lugar donde se hacía la presentación. Y en una esquina fui detenido por un muchacho que me quería vender libros. Y me estaba vendiendo un libro pirata de Sarita Colonia. Entonces yo se lo compré y lo aplaudí y le agradecí. Y le dije que bien, eso es lo que quiero, que mis libros se lean en todas partes. Y si tú lo haces más barato, mucho mejor. Y entonces eso pasaba y tal vez Sarita Colonia me ha premiado. Un loable gesto de amistad, porque por ahí recordamos escritores célebres que se han enojado cuando les han mostrado libros piratas. En cambio tú no. Así que prestamos las cámaras para que te despidas de tu ávidos lectores que te siguen. Mil gracias. Muchas gracias. Estoy muy contento con esta reunión con ustedes. Y les aconsejo
aconsejo leer El ancho mundo. Si encuentran otros libros míos, háganlo nada más. Yo estaré muy contento. Muchas gracias, Eduardo González Viaña.